Listo, muy bien. Entonces, bienvenidos todos. Espero pues se encuentren muy bien. Espero pues hayan tenido una muy buena semana, que hayan podido pues avanzar en las evidencias que tienen pendientes en cuanto al día de hoy. Y vamos a iniciar. Pues en este caso recordemos que nosotros nos encontramos desarrollando el programa de tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas de software. Actualmente nos encontramos en la actividad proyecto número uno, la cual corresponde a determinar las especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar. Dentro de esta conferencia, pues se va a dar explicación acerca de tres evidencias que hay que desarrollar. En este caso, le sumé una aquí, más sin embargo está pues plasmada para la próxima conferencia, pero en vista de que pues no es algo realmente muy complejo, si nos alcanza el tiempo, damos explicación. Si no nos alcanza el tiempo, pues la dejamos para la próxima conferencia. ¿Listo? Recordándoles también que las evidencias como tal anteriores que se dieron en la presentación pasada van hasta el día 10 de marzo, por lo cual es importante que las puedan realizar. Para las personas que deben como tal todavía la parte de la inducción, el último plazo como tal que se va a dar para esa parte de inducción es hasta el hasta el día domingo, el cual pues ya finiquitaríamos con ese proceso de nivelación. ¿Listo? Entonces, para las personas que deben evidencias respecto a la inducción, porfa, al día domingo. De lo contrario, pues ya pues no podrá como tal enviar esas evidencias. ¿Listo? Y sin las evidencias de inducción, pues básicamente no van a poder eh, certificarse en el programa. Aún así, pues sigan como tal en él. Bueno, ahora, siguiendo, como siempre, pues les comento que nosotros en la plataforma tenemos material de formación dispuesto para que ustedes lo puedan revisar. En este caso, hay material que está en PDF para que lo puedan descargar y lo puedan visualizar. Y también está el otro material en el cual ya es netamente una página web de manera interactiva que ustedes pues van navegando allí. Es importante esa parte y por eso pues siempre me gusta poder enseñárselas y por ende, cuando ustedes entran aquí a la plataforma, van a la parte de contenido del curso y en contenido del curso abren la carpeta de proyecto. En la carpeta de proyecto actualmente nos encontramos en la fase uno análisis, y allí actividad de proyecto número uno. Dentro de esa carpeta de actividad de proyecto número uno tenemos una carpeta llamada material de formación. Y allí se encuentran los materiales de formación. Aquí pues está la sección en PDF y está la sección de cada elemento. Cuando dan clic allí, les va a abrir una nueva pestaña en la cual se encuentra la información correspondiente. Listo, ya pueden navegar respecto a los ítems del desarrollo de contenido. Ahora bien, siguiendo, recordemos en esta conferencia pues que vamos a dar explicación a tres de las evidencias. Una de esas evidencias corresponde al diseño de instrumento de recolección de la información, que en sí el objetivo de dicha evidencia es nosotros crear un instrumento, crear una serie de, digamos, de herramientas que nos permitan a nosotros obtener la información del sistema que vamos a desarrollar. Como yo les había comentado en una conferencia anterior, es importante que ustedes puedan tener como referencia el proyecto que fuese enfocado como a una empresa. Es decir, tenemos como ejemplo, tengo un proyecto que va enfocado a un colegio. Entonces, pues ya yo me puedo basar en X colegio, no sé, en un colegio que yo tenga conocimiento. No hay necesidad, pues, realmente de ir hasta el colegio y realizar como tal todas esas actividades, sino pues con el conocimiento que uno tiene respecto a la empresa o respecto a la entidad, puede realizar las evidencias. ¿Listo? Pero es importante que ustedes puedan determinar una empresa o una entidad acorde a su proyecto. ¿Listo? Que la vayan encaminando respecto a su proyecto. ¿Por qué les comento esto? Porque en esta evidencia lo que se va a realizar es diseñar un instrumento para obtener la información. Pueden ser mediante preguntas abiertas o mediante una entrevista o mediante un cuestionario, que ya pues serían más que todo preguntas cerradas y preguntas abiertas un poco y otro tipo de instrumentos, que ya los vamos a ver ahorita en el material de formación. ¿Listo? Entonces, antes que nada, que puedan tenerlos en cuenta. Si su proyecto realmente va para, no sé, para una idea
propia que pues puedan hacerse la entrevista para ustedes mismos porque ustedes conocen la problemática. ¿Sí? Ustedes van a poder dar respuesta a esas interrogantes debido a que ustedes están planteando el proyecto. ¿Listo? Ahora bien, en este caso, como siempre les dejo aquí, préstame esa pues, aquí. O voy para la derecha, ya. Listo. Entonces, en este caso, en la diapositiva, siempre les suelo dejarle como tal el enlace para que ustedes vayan al material de formación con el cual se pueden apoyar para desarrollar esta evidencia. ¿Listo? Esas presentaciones se las estoy enviando al grupo de WhatsApp para que ustedes las tengan allí y puedan revisarla una vez vayan a realizar las evidencias. Ahora bien, en cuanto a lo que hay que desarrollar, en cuanto a lo que hay que hacer en cuanto a dicha evidencia, nos dice lo siguiente. Seleccione una de las técnicas utilizadas para la licitación de requisitos y realice el diseño de un instrumento de recolección de información, teniendo en cuenta las características del software a construir. Los elementos que debe tener en cuenta en el documento de requisitos es, se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo portada, introducción, objetivos, preguntas claras y el alcance. Aquí pues también les dejo el enlace de lo que corresponde a la evidencia para que ustedes la puedan entregar y de qué pues nos hablan en este caso las técnicas utilizadas para la licitación de requisitos. Como les había mostrado aquí anteriormente, tenemos un material en el cual nos hablan de esa temática, por lo cual vamos a ir a dicho material. Entonces, cuando ustedes ingresan a la plataforma, van a ir al material llamado la fase de licitación, creo que era, la fase de licitación de requisitos, abren allí, dan clic aquí y ingresamos a este material. En este material vamos al punto número 1 y allí vamos a buscar lo que corresponde a técnicas utilizadas. Entonces vamos aquí a técnicas, control E que buscamos técnicas. Listo. Ingresamos al punto número 1.2, en el cual tenemos como subtítulo técnicas e instrumentos para licitar requisitos. En este caso, estas técnicas corresponden básicamente a la manera en cómo nosotros podemos obtener la información y sobre esa información es que se van a construir los requisitos posteriormente. Para básicamente, como lo hablamos la conferencia pasada, los requisitos es algo que se tiene como objetivo alcanzar, ¿sí? Es como una especie de solicitud. Ejemplo, alguien solicita o requiere construir un sistema que le permita registrar, no sé, estudiantes. Entonces, en este caso, ese sería un requisito, debido a que la persona necesita ese sistema, ¿listo? Y que haga una determinada acción. En este punto número 1.2 vamos a encontrar lo que son las técnicas y en este caso aquí nos comentan lo siguiente. A continuación se presenta una serie de técnicas destinadas a facilitar la licitación correcta y efectiva de los requisitos dentro de un proceso de desarrollo. Una de las técnicas puede ser la entrevista, otra de las técnicas puede ser una encuesta, otra de las técnicas puede ser, en este caso, la observación. ¿Listo? Entonces, en este caso, bueno, aquí hay otras sesiones grupales, perdón. Y nos dan hasta ahí la parte de las técnicas. ¿Listo? Entonces, ya tenemos en contexto, digamos, las técnicas que tenemos al alcance y ahora nos corresponde elegir una de ellas, ¿sí? Dice, realiza un diseño de instrumento de recolección de la información. En este caso, debemos elegir una de estas técnicas y construir un instrumento. Entonces, la técnica puede ser como tal la entrevista. ¿Listo? Es la manera en cómo yo voy a obtener la información. Y el instrumento puede ser algo como lo siguiente, como este ejemplo de acá. El instrumento ya, digamos, la entrevista plasmada o lo que se le va a preguntar a la persona mediante esa técnica de entrevista. Entonces, en este caso aquí tenemos una serie de preguntas que se van a realizar en esa entrevista. ¿Para qué? Para poder obtener la mayor cantidad de información del cliente y de acuerdo a ello, más adelante nosotros poder determinar
qué es lo que requiere el cliente. En este caso, lo que estamos haciendo aquí es un proceso de ingeniería de requisitos. Recordemos por allí que el primer punto de ello era, si no estoy mal recuerdo, la licitación. Re- Reforzamos por acá, ingeniería de requisitos, punto número 4, y era la licitación, correcto. Entonces, en la licitación lo que nos encargamos nosotros o el objetivo que tenemos allí es poder obtener la información de ese proyecto. Entonces, una de las preguntas en este caso, que esto es un ejemplo para una entrevista, es la siguiente. ¿Cuál es el tiempo estimado para el desarrollo del proyecto? ¿Cuál es el presupuesto estimado para el desarrollo del proyecto? ¿Tiene definida alguna metodología para desarrollar el proyecto? ¿Tiene establecida la o las tecnologías en las que desea desarrollar el proyecto? ¿Se cuenta con el apoyo de las instancias administrativas y financieras de la universidad, etcétera, etcétera, etcétera? Listo, aquí pues hay una pequeña introducción al respecto, que esto va para un sistema académico de programas del SENA. Este tan solo es un ejemplo de una técnica que es la entrevista. Este es un instrumento que ya es lo que se va a aplicar. ¿Listo? Hay diferentes técnicas, como lo decían acá. Está la entrevista y la segunda puede ser una encuesta. En el caso de la encuesta, por aquí, bueno, aquí tenemos los tipos de preguntas. La, la encuesta como tal se caracteriza por tener, pues, en este caso, más preguntas de forma cerrada. ¿Sí? En este caso, podemos preguntarle, ¿usted desea que el sistema pueda registrar alumnos? ¿Sí o no? Esa sería como tal una, mm, una encuesta. En este caso, aquí pues tenemos un trabajo de un chico en el cual pues le da un contexto, ¿sí? De lo que va a corresponder la encuesta y le hace una serie de preguntas. ¿Cómo supiste de nuestro negocio? En este caso, por publicidad en TV, publicidad de radio, internet, recomendaciones. ¿Cuánto tiempo has esperado para que te atiendan? ¿5 minutos, 10 minutos, 15 minutos? Evaluamos tu experiencia, pues aquí hay una tabla de calificación y encontraste lo que estás buscando en este caso. Este es un ejemplo de un cuestionario, ¿sí? Una serie de preguntas un poco más cerradas, no tan abiertas como lo es la entrevista, y el objetivo es poder tabular esta información de forma más rápida. En este caso, como les comentaba ahorita, pueden hacerle preguntas a la persona en cuánto tiempo, similares a esta entrevista, pero dándole ya unos tiempos estimados. Por ejemplo, ¿cuál es el tiempo estimado para el desarrollo del proyecto? Y le damos unas opciones. De 5 a 10 meses, de 12 meses a 24 meses, de 32 meses a 64 meses. ¿Listo? Entonces ya de esa forma estaríamos convirtiendo esas preguntas en encuesta. ¿Listo? Entonces, en ese caso, podríamos utilizar también este otro tipo de técnica, que sería la encuesta, y lo que es el instrumento ya desarrollado sería el cuestionario. Tenemos otro tipo que es la observación. ¿Sí? ¿Alguien tiene la manito alzada? Profe, buenas tardes, ¿cómo me le va? Buenas Bien, bien, noches. gracias a Dios. Bueno, profe, yo quería preguntar, estas preguntas o estos cuestionarios sean abiertos o preguntas cerradas, entre comillas, estas se harían dentro de los tres grupos grandes que son metodología, métodos de ciclos, desarrollo de producto y las fases, o sea, sería en total. Me perdí, Fases, me perdí, me perdí. desarrollo Otra y vez. validación. En lo que su merced acaba de explicar, hay en el desarrollo del proyecto, pues existen, porque pues en la parte de ingeniería de requisitos, mencionan tres fases, que es los métodos de ciclos, desarrollo de las fases y los desarrollos de producto. Pero en conclusión se enfoca en fases, desarrollo y validación, que conjuga un ciclo de vida en el software, ¿cierto?
si yo voy a preguntarle a la persona o al instituto o a la institución que necesita desarrollar un software, este cuestionario no, esta encuesta o esta entrevista va enfocada en todo el proceso o desde qué debo de tomarlo. No, ¿Desde desde el qué proceso inicial, o sea, lo que estamos buscando aquí es tan solo obtener la información inicial sobre la cual vamos a trabajar, ¿sí? Básicamente es tomar la información a grandes rasgos. En este Sí, caso, le vamos a preguntar todo lo que tenga que ver con lo que necesita, con las problemáticas que tenemos y el por qué pues, se va a desarrollar ese sistema. En este caso, la persona nos puede llegar a decir, entre una de las preguntas, dentro del cuestionario, que el sistema como tal se va a desarrollar porque la problemática que tienen ellos es digamos, el tiempo. Se demoran mucho registrando como tal los aprendices en un cuaderno, en un libro, y a diferencia en un sistema, pues sería mucho más fácil ya que podrían registrarlo, no sé, con el número de la cédula, inclusive escaneando la cédula o la tarjeta de identidad, y con eso estaría registrando el aprendiz. Entonces, todas esas cositas en cuanto a la problemática, en cuanto a qué es lo que requiere y cómo es lo que requiere como tal ese sistema, lo vamos a poder obtener mediante esa serie de preguntas. ¿Sí? No tanto, digamos, qué vamos a hacer en la fase de desarrollo o qué es lo que se pretende hacer. No, lo que tenemos que hacer ahorita es tan solo obtener la información de qué es lo que se quiere, en este caso, por qué se quiere, ¿sí? Por qué, digamos que, cuál sería el objetivo como tal con el sistema de información. Y en como última instancia, poder nosotros, de acuerdo a esa información, sacar lo que son los requerimientos del sistema. No específicamente le vamos a preguntar al cliente, listo, cuénteme usted qué requiere o qué funciones requiere que haga el sistema, que se puede hacer, ¿sí? Pero ya eso viene de nuestra parte en un proceso de abstracción, en una evidencia más adelante. Inclusive creo que en la evidencia posterior a esta, no, después de estas tres evidencias, viene la parte de los requerimientos no funcionales y funcionales, en el cual vamos a abstraer esa información de acuerdo a la entrevista o la encuesta. ¿Sí me hice entender o te confundí? no, perfecto, fue perfecto porque entonces en conclusión a grandes rangos viene siendo la necesidad que requiere, o que sí, como una lectura de Que sea necesidades solventar. que deseo resolver. Muchas gracias, profe. Correcto. Listo. Listo. Entonces, en este caso, hay otra técnica y es la técnica de observación. Y nos dice que en esta permite la obtención de datos para emprender una investigación de tipo cualitativo, no desde un punto de vista de lo que los sujetos dicen, sino, sino que es la evidencia directa lo que ve y percibe el investigador en un escenario de primera mano. En este caso, pues, como bien lo comentaron aquí, a la final la técnica de observación no es tanto preguntarle al cliente, sino pues ya ir al punto y mirar cuál es la problemática y cuáles son los escenarios que se podrían solventar y cuál es la información que nosotros podemos sacar de ello, de lo que se requiere. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una persona va al colegio y revisa cómo es que hacen todos los procesos. Si ve que el proceso de registro de un aprendiz en un libro es bastante ineficiente, lo que hace la persona es anotar, listo. La persona demoró 30 minutos registrando un aprendiz en un formulario, en una hoja. Esto se podría optimizar pues a 5 minutos mediante el sistema. ¿Listo? Ese sería como tal el método de observación. Ya pues ustedes aquí pueden elegir cuál de estas técnicas pueden aplicar. Más sin embargo, una de las pues más utilizadas y pues digamos que más sencillas para poder tabular esa información y hacer un análisis es la encuesta. ¿Por qué? Porque en la mayoría pues podemos implementar preguntas cerradas e inclusive lo que realicé como tal allí con los chicos de AXI, que era el programa anterior a este, era, por ejemplo, plasmar esas interrogantes en Google Forms y de acuerdo como tal allí a las respuestas que se tengan en ese formulario, pues que también vamos a requerir unas respuestas más adelante, Google Forms nos ayuda a tabular la información y nos ayuda pues a, digamos, tener un análisis mucho más rápido.
Ejemplo, la persona contestó o pues que le parecía que el sistema iba pues a optimizar sus procesos. Y esto pues es parte de que el cuestionario o la entrevista no se la apliquemos tan solo a una persona, o el objetivo no es aplicárselo tan solo a una persona, sino a dos o tres que estén relacionadas con el negocio. Obviamente si es posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos obtener, digamos, información desde diferentes puntos de vista. Puede que el gerente diga, ah, no, es que el asistente necesita el sistema que haga tal y tal, y tal proceso de esta forma, y la asistente sabe hacer eso de una manera más eficiente. Entonces, podemos nosotros allí llegar a una conclusión, ah, listo, es que como el asistente lo ve, tiene, digamos, un proceso de optimización respecto a lo que dice el gerente. Entonces, por eso también es importante que en este caso podamos analizar esa información de manera rápida. Y eso lo podemos hacer mediante encuestas y podemos implementar esa encuesta en Google Forms y pues allí tabular la información más rápido. ¿Listo? Cuando son pues preguntas cerradas. Cuando ya hacen una entrevista, hay el análisis que tenemos que hacer de acuerdo a las respuestas, pues es mucho más riguroso porque debemos nosotros ya empezar a revisar minuciosamente cuáles fueron las respuestas de la persona y de allí sacar la información relevante o la conclusión y aquel análisis que necesitamos para poder detectar qué es lo que la persona requiere. ¿Sí? Que son preguntas, pues, digamos, muy enfocadas, pues va a ser mucho más fácil poder identificar qué es lo que se requiere. ¿Listo? Entonces, en sí, en lo que hay que hacer realizar la evidencia es elegir una de esas técnicas y realizar un instrumento de recolección de información. Pueden crear o una entrevista, plasmarla de esta forma, ¿sí? Pueden crear un cuestionario y plasmarlo algo similar a este, obviamente no con los recuadros, pues sencillamente pueden colocar aquí las preguntas, pues un poquito más organizadito, las posibles respuestas, o un sí o un no, pero preguntas pues que hayan más enfocadas aquí a obtener información relevante acerca del sistema, del por qué se requiere y del para qué en este caso em, podríamos utilizar ese sistema. ¿Listo? Entonces, ¿entendió hasta ahí más o menos lo que hay que realizar en dicha evidencia? ¿O cómo vamos? Por mi parte, todo entendido. Muchas gracias, profe. Listo, excelente. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Señor, por el momento muy bien la explicación. Gracias. Listo, excelente. Entonces, Muy eso en bien. cuanto a la evidencia número uno, debemos realizar ya una entrevista, una encuesta o un método de observación, aunque en este caso, pues el método de observación es un poquito complejo como tal, pero pues básicamente lo que podrían hacer allí es explicar pues qué fue lo que se identificó, obviamente, porque en el proceso de observación lo que se va pues a realizar es describir qué fue lo que se observó allí en ese análisis o en esa visita que se hizo al cliente o a la entidad. Ahora, en cuanto a la evidencia número 2, que corresponde a la formulación del proyecto de software, es un poquito más complejo, por decirlo de esa forma. En este caso, el material de formación va a ser el mismo, la fase de licitación de requisitos, y en esta evidencia nos dice lo siguiente. Teniendo en cuenta las características del software a construir, seleccione una de las herramientas para capturar requisitos y defina sus funcionalidades en un documento. Nos dice que los elementos que se deben tener en cuenta son los siguientes. Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, un documento que debe tener como mínimo portada, introducción, objetivos, preguntas claras y alcance. Seleccionar una de las herramientas para captura de requisitos mencionada en el componente. Pueden ser diagramas de casos de uso, historias de usuario, storyboard, para realizar la formulación de los requisitos. Y utilizar una herramienta o las plantillas, en este caso StarUML, plantillas de historia de usuario, que se describieron en el componente informativo. En sí, lo que debemos realizar en esta evidencia es, digamos, empezar a construir aquellos requisitos que se pueden identificar de acuerdo a la técnica que se realizó anteriormente. En cuanto a la técnica, podemos, digamos, realizarla y, digamos, aplicarla al menos a una persona para poder tener información acerca de ese, digamos, proyecto. ¿Listo? Y aquí, pues,
ya para tener, digamos, un insumo y poder formular esos requisitos que se están, pues, pidiendo. En cuanto a esta evidencia, número 2, en la plataforma, pues, vamos a utilizar el mismo material de formación, el cual corresponde a la fase de licitación de requisitos, ¿sí era? Sí, fase de licitación de requisitos, y nos dice que son las herramientas de captura de información. Herramientas. Herramientas. Listo. Es en el punto 1.3, en el cual nos comentan lo siguiente. Las herramientas para captura requisitos. Existen varias herramientas para la captura de requisitos potenciales de un nuevo sistema o una actualización de software. A continuación se explican las más utilizadas. Dentro de esas están diagramas de casos de uso. Por aquí hay otra que corresponde a las historias de usuario. Por aquí, si no estoy mal, hay otra que corresponde a storyboard. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos realizar? Debemos tomar una de estas herramientas para poder plasmar nosotros la información de aquellos requisitos que se van a utilizar para desarrollar el sistema. ¿Listo? Entonces, en el caso de los diagramas de casos de uso, lo que se plasma allí, digamos, es una representación. Por un lado, se puede hacer de manera gráfica y también se puede hacer, digamos, mediante documentación. La forma gráfica permite, digamos, al cliente entender cómo se va o cómo va a estar conformado digamos, el caso, bueno, el funcionamiento, en este caso del sistema a grandes rasgos, mediante una representación, por ejemplo, de un paciente o un médico. Aquí pues que hay un ejemplo y ahorita se los explico. Y en cuanto a la documentación, digamos, es ya algo más escrito de, digamos, qué es lo que se está haciendo en ese caso de uso. Digamos, en este caso es administrar datos del paciente, que una pequeña descripción, una precondición, que es lo que se debe cumplir para poder, digamos, hacer uso de administrar datos del paciente, un paso a paso de una secuencia. Por ejemplo, el personal médico ingresa al sistema para registrar un nuevo paciente, ingresa los datos, luego aquí valida que todo esté bien, etcétera, etcétera, etcétera. Una postcondición, básicamente es lo que se debe cumplir una vez realice esa secuencia, este paso a paso, que sería ya pues ya tener el cliente registrado, y unas excepciones, las cuales corresponden a qué puede pasar si llegase a tener alguna de estas, digamos, excepciones o errores. Como nos dice aquí, el sistema detecta la duplicación de un paciente registrado con la identificación que se registra, procede a informar al personal médico. Estos deben modificar y actualizar la información que sea necesaria y continuar con el caso de uso. ¿Listo? Entonces aquí ya son algunos, digamos, errores controlados. ¿Cómo se le puede dar manejo a esos errores? Ahora bien, les estoy explicando aquí a grandes rasgos y ahorita vamos un poquito más a específico. En cuanto a las historias de usuario, digamos, el objetivo allí es, digamos, plasmar a grandes rasgos, mediante una regla, qué es lo que se requiere, ¿sí? Entonces, en este caso, la historia de usuario puede estar conformada por estas tres, digamos, palabras. El cómo, en este caso como tal, sería como alumno, quiero ver mis calificaciones para poder llevar un análisis o para poder llevar mis notas y aumentar, no sé, el grado de dedicación al estudio. Puede ser algo como ello. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que corresponde a las historias de usuario, más que todo, es poder, mediante esta serie de palabras, organizar qué es lo que se requiere. ¿Listo? Por aquí, en este caso, esas historias de usuario están basadas en una metodología como es que una metodología ágil, pero pues para mí pues sería lo más recomendable que podrían utilizar. Aquí abajito hay una plantilla, ¿sí?, en la cual pues se puede plasmar esa información un poquito mejor. Podemos descargar esta plantilla por aquí en Excel. ¿Listo? Y en esta plantilla en Excel lo que vamos a hacer aquí es, por ejemplo, diligenciarla. Identificador de historia, pues digamos que es un ID secuencial o X. No realmente tiene que ser algo verdadero. Pueden ser identificador de historia número 1, número 2, número 3. Y en este caso el rol, ya pues como lo comentamos ahorita, como instructor, necesito ver todas las asignaturas que tengo a mi cargo con el fin de poder saber cuál es mi horario. ¿Listo? Y aquí ya pues van algunos criterios,
que deben cumplirse para poder nosotros llevar a cabo o finiquitar este requerimiento. Ahora bien, como les digo, les estoy explicando a grandes rasgos y ahorita vamos un poquito más a detalle. En cuanto al storyboard, digamos, una secuencia, más que todo gráfica, en la cual vamos a representar qué es lo que se requiere en ese requerimiento. Nos dice aquí que qué es un storyboard. Los storyboards son un tipo de prototipos muy utilizado. Consiste básicamente en ir mostrando una secuencia de imágenes, un proceso, acción o ejercicio que se puede realizar en el sistema una vez terminado. Las imágenes van mostrando la evolución del sistema conforme el usuario interactúa con el sistema. Aquí pues, nos dice que se detallan algunas principales características de los storyboards. Se preserva el punto de vista del proceso del negocio, se puede validar un escenario, se pueden validar escenarios integrados logrando una visión global, son más fáciles de comprender por el usuario, no genera falsas expectativas, el usuario sigue trabajando con herramientas conocidas, son fáciles para mantener, adaptar a los cambios, permiten incorporar modificaciones durante la validación. Y aquí pues tenemos, digamos, una especie de plantilla o un ejemplo de, digamos, de la situación. En este caso, el proyecto es, digamos, vendedores de Pujol. La situación es muestra de catálogo de productos a un cliente. Y aquí pues nos exponen cómo se está mostrando el catálogo a un cliente. ¿Listo? El vendedor se ha enterado que van a construir una nueva superficie comercial, se entera, bueno, XXX, y aquí ya vemos la representación, ¿listo? Y aquí pues ya se hace una representación gráfica de cómo pues quedaría, digamos, o cómo el cliente podría estar viendo el sistema con una pequeña descripción. De esto pues podemos, digamos, evidenciar de que va a ser pues más entendible por el cliente, ya que tiene gráficos. Por lo general los seres humanos solemos entender más rápido de manera pues gráfica que de manera escrita. ¿Listo? Ahora bien, en este caso, volviendo nuevamente a la evidencia número 2, lo que debemos realizar nosotros es elegir, ¿sí?, una herramienta para capturar requisitos y poder utilizarla. ¿Listo? Ahora bien, una vez ustedes hayan elegido, por ejemplo, el diagrama de casos de uso, lo que debemos hacer allí es tener en cuenta que para un diagrama de uso tenemos diferentes elementos, lo que son los actores, quienes van a intervenir para realizar ese proceso, por ejemplo, un cliente y un médico, y pues en este caso, esto correspondería al sistema, en el cual el paciente puede gestionar sus citas, puede gestionar los reportes y el médico puede hacer tal y tal cosita. Tenemos también lo que son los casos de uso. En este caso se representa mediante un óvalo e indica una función que el sistema debe proveer. En este caso, un caso de uso puede ser administrar datos del paciente. ¿Sí? Este caso de uso, administrar datos del paciente, puede, digamos, desglosarse. ¿Por qué? Porque aquí está, digamos, en nivel general. Administrar datos del paciente está a nivel general. Y por aquí abajito, en cuanto a la documentación, ya lo vemos un poquito más a nivel específico, ¿sí? Que ya es, digamos, el paso a paso, que este paso a paso lo podemos representar de esta misma forma gráfica, de administrar pacientes. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos nosotros colocar que el primer paso sería que el personal médico ingresa al sistema. Podríamos colocar un óvalo aquí, ingresar al sistema. Luego podríamos colocar aquí el segundo paso, que nos permite a nosotros registrar datos del paciente, y vemos que podemos crear casos de uso de casos de uso. ¿Listo? Porque podemos tener casos de uso general y podemos desglosarlo en casos de uso específicos. ¿Listo? Entonces, en este caso, el diagrama de casos de uso, lo que se va a requerir más que todo es la parte de la documentación. ¿Sí? No tanto el diagrama, que es, pues sí es realmente importante para el cliente, pero lo que más me interesa a mí es la documentación. Entonces, en cuanto a la documentación, ¿cómo podrían ustedes hacer la parte del caso de uso? Ustedes, una vez realizado el diseño del instrumento de, fue más chica, ¿cómo es que se llama? Diseño de instrumento de recolección de información. Esta es la formulación de recolección de información. Identificar las técnicas, entrevista, guión utilizada, respecto al análisis, se deberá realizar un informe de los resultados
de la técnica respecto aplicada. Pero un momentito acá. Teniendo en cuenta las características del software a construir, seleccione una de las herramientas para captura requisitos y definar sus funcionalidades en un documento. Se necesitan las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo portada, introducción, objetivo, preguntas claras y alcance. Seleccione las herramientas para capturar requisitos mencionada en el componente diagramas de casos de uso, historias de usuario, storyboard para realizar la formulación de los requisitos. Utilice una de las herramientas o plantillas, Star UML, plantilla historia de usuario, que se escribieron en el componente formativo. Introducción, preguntas claras y alcance. Selecciona las herramientas para capturar requisitos y define sus funcionalidades en un documento. Realizar la formulación de requisitos. Estoy viendo, dice aquí, respecto a análisis deberá realizar un informe con los resultados de la técnica aplicada. Y el punto número 4, miremos acá. Especificación de requisitos funcionales. Construir el documento de requisitos que especifique los requisitos funcionales y no funcionales teniendo en cuenta las características del software a realizar. Requisitos funcionales. Oh. Pero un momentico que creo que les está diciendo mentiras respecto a la evidencia número 2. Respecto a la lista de requisitos, el aprendiz deberá agregar una sección donde describa cada requisito utilizando los siguientes elementos estándar. IEE 830. Perspectiva del producto, funciones del producto, características de los usuarios, restricciones, requisitos funcionales, requisitos no funcionales. Respecto a la lista de requisitos, el aprendiz deberá agregar una sección donde describa cada requisito usando la estructura de la historia de usuario con los siguientes elementos por historia. Número de historia, nombre de la historia, usuario, puntos estimados de esfuerzo, descripción de la historia del usuario, observación, criterios de aceptación. Formulación de requisitos y formulación del proyecto de software. Selecciona las herramientas para capturar información mencionada en el componente para realizar la formulación de los requisitos. Utiliza las herramientas o plantillas StarOML, plantillas de historia de usuario que se escriben en el componente formativo. Preguntas claras y el alcance. Diseñar las funcionalidades en un documento. Bueno, a la final, la evidencia pues está comentando que lo que se debe realizar es tan solo definir las funcionalidades de esa herramienta, perdón, sí, esa herramienta de captura de requisitos que se ha seleccionado, ¿sí? Más sin embargo, no se comenta allí que se debe realizar o se deben crear aquellos requisitos. Los requisitos estoy viendo que se están o se van a pedir ya en el tema de la especificación de requisitos funcionales y no funcionales del software. ¿Listo? Entonces, en este caso, va un poquito más sencilla la evidencia número 2. ¿Listo? Entonces, aquí, más que, digamos, plasmar los requisitos, lo que se debe realizar es seleccionar una de estas herramientas, ya sea el diagrama de casos de uso, ya sea la herramienta de historias de usuario, ya sea el storyboard. ¿Listo? De acuerdo en cuanto a la evidencia, lo que vamos a hacer es definir las funcionalidades. Definir sus funcionalidades. En este caso, el storyboard, digamos, nos va a permitir a nosotros representar de manera gráfica la secuencia o el paso a paso de los requisitos. Esto, pues también, a su vez, va a poder que el cliente pueda entender mucho mejor estos requerimientos. En cuanto a las historias de usuario, vamos a poder tener una descripción pues más acertada de lo que son los requisitos, ¿sí? Que se hayan obtenido. Frente a los casos de uso, vamos a tener una representación gráfica de aquellos requisitos de cómo se deben plasmar y también podemos tener una documentación en la cual se detalla el paso a paso de cómo se debe tomar aquel caso de uso. ¿Listo? Más que plasmar allí los requisitos, vamos a explicar las funcionalidades de estos. ¿Entendidas ahí, chicos? Creo que los confundí un poco.
Creo que sí, pero entonces en conclusión viene siendo solo las definiciones, algo, no la estructura que nos acaba de mencionar, porque entonces sería Es más correcto. adelante mencionado. ¿Ok? Es correcto. En este caso, vamos a plasmar, digamos, las características o, digamos, para qué nos puede servir eh, esa herramienta en sí. Sí, obviamente teniendo en cuenta su modo de ser plasmado, ya sea mediante diagrama, mediante documentación o mediante pues una serie de organización, ¿sí? El requisito o mediante una forma gráfica. ¿Listo? No hay que realmente realizar digamos, la herramienta en sí, sino tan solo explicar las funcionalidades de esta. ¿Sí, Marcela, tiene la manito alzada? Hola, sí, profe. Pues lo que entiendo con lo que acaba de explicar son herramientas que nos sirven también para recolección de información. Digamos que esto va post a ello. La parte de la entrevista, la parte de la encuesta, la parte de la observación, nos permite a nosotros obtener la información del cliente. ¿Listo? Ya una vez tenemos nosotros la información, con estas herramientas, pues nosotros podemos, digamos, plasmar, con esa información podemos plasmar qué es lo que realmente requiere la persona en cuanto al sistema. ¿Sí? Ya una vez teniendo las respuestas del cliente. Una vez teniendo la respuesta del cliente, comenzamos a crear un diagrama de casos de uso en el cual decimos, listo, la persona, de acuerdo a lo que entendí, requiere que se pueda administrar los datos del cliente. Entonces, en este caso, podemos primeramente validar si los datos del cliente existen, luego, si los datos del cliente existen, poder actualizar la información, si no existe, poder crear el usuario. ¿Sí? En este caso, pues más que capturar información, digas que un poquito más post a la parte de capturar información. Que sí nos servía para Sí, aplicar entiendo. ello, Ahora sí entiendo, sí. Es pero como es un poco más complejo. interpretar la información que hemos capturado. Correcto. Porque aquí más que todo Ujú, va para capturar sí, requisitos. ¿Listo? O sea, ya tenemos la ujú, información, ahora listo. necesitamos es capturar los requisitos de esa información una vez sea diligenciada esa encuesta o esa entrevista. ¿Listo? En sí, pues como Bien, le muchas gracias. comento, la evidencia va más que todo en un documento, ustedes seleccionar una de esas herramientas y explicar sus funcionalidades. ¿Listo? ¿Para qué nos podría servir y cuáles serían sus características acerca del storyboard, o ya sea que seleccionen historias de usuario, o ya sea que seleccionen la parte del diagrama de casos de uso. ¿Listo? Sí, Listo. sí. Excelente. Entonces, cualquier cosita, pues me va levantando la mano, por favor. Entonces, en este caso, en cuanto a la evidencia número 3, que nos corresponde al tema de formulario de recolección de información, nos dice lo siguiente. Bueno, también el material de formación corresponde a la fase de licitación. Y en esta evidencia nos dice lo siguiente. Teniendo en cuenta las características del software a construir, elabora un documento donde se pueden identificar las técnicas de licitación para el levantamiento de requisitos utilizadas. En este caso, eh, en sí, digamos que estas evidencias están un poquito como contrariadas, y es por lo siguiente. Esta parte de identificar técnicas de licitación para el levantamiento de requisitos. No, perdón, no, sí estaba bien. Qué pena. Sí, ¿alguien tiene la manito alzada? Me estaba confundiendo. Si necesitan hablar, porfa, pueden activar su micrófono y hablar y yo les doy la palabra. No pasa nada, es que no puedo ver quién alza la manito. Entonces, en este caso, en esta evidencia, lo que hay que hacer es lo siguiente. Ustedes, en la evidencia número 1, que presentamos por aquí atrás, ustedes seleccionan una técnica y, en este caso, un instrumento de evaluación, ¿cierto? Puede ser que hayan elegido la entrevista y hayan, pues, realizado el instrumento de esa entrevista. O pueden que hayan escogido el cuestionario y hayan realizado ya el cuestionario. Ahora, en esta evidencia número 3, lo que hay que hacer es coger ese cuestionario, ¿sí? O esa entrevista que ustedes realizaron y hacer un análisis de este cuestionario. ¿Listo? Entonces, para allí es donde les venía diciendo que podemos utilizar el tema de Google Form. En el tema de los cuestionarios, ustedes van a poder tabular esa información y hacer un análisis pues más rápido, teniendo en cuenta aquí, bueno, aquí
chica, se fue. Teniendo en cuenta que aquí pues ya nos arroja una especie de información, de análisis, que tal porcentaje de personas dijo que sí, que tal porcentaje de personas dijo que no, que tal porcentaje quería que el sistema fuera rápido, que otro quería que el sistema, pues, la prioridad no fuera rápido, sino fuera seguro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, en este caso, en cuanto a la evidencia número 3, lo que se va a plasmar allí es lo siguiente. Un documento en el cual tenga una portada, introducción, la técnica utilizada para el levantamiento de requisitos y el análisis arrojado después de aplicar las técnicas. Entonces, en este caso, van a colocar el mismo documento que ustedes hicieron en la evidencia número 1, ya sea la encuesta o la entrevista, lo que hayan elegido, y seguido como tal a ese formato, que en este caso pues ya se debió haber diligenciado o lo diligencian al menos por una o dos personas, van a hacer un análisis de esas respuestas. Entonces, sería el análisis? Si una persona me responde a que la prioridad del sistema debe ser seguro, pues yo voy a decir, el sistema, de acuerdo a las respuestas que se ha obtenido del cliente, el sistema debe ser más seguro que rápido. ¿Listo? Entonces, esa sería como tal una premisa o un análisis que yo estoy haciendo de una pregunta o, perdón, de una respuesta a una pregunta que yo realicé en el instrumento de obtención de recolección de información, perdón. ¿Sí? Más o menos me están entendiendo a qué voy. Sí, 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 señor. Lo sí, que sí. quiere decir es que en Sí, profe. medida debemos de hacer una verificación de cada uno de los de las preguntas o el análisis de cada una de las preguntas. En este caso, digamos que mi experiencia lo que dice es en que entre más cerrada sea la pregunta o la respuesta a esta pregunta, mucho más va a ser concisa, valga la redundancia, Correcto. ya que nos puede ayudar o facilitar a consolidar la información. Entonces, por ejemplo, si yo pregunto cuántos de los pacientes que ingresan al servicio de urgencias son de sexo masculino, entonces ellos van a señalar pues el El número. sexo, el Correcto. rango de 1 a 10, de 2 a 4, bueno, dependiendo de las respuestas que yo dé, y pues obviamente eso va a facilitar en el momento del análisis. En cierta medida, digamos que eso es fácil. Entre más cerrado esté la respuesta, pues mucho más fácil va a ser el análisis, Las pues porque conclusiones. estamos empezando, sí. Correcto, listo. Entonces aquí, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Entonces tenemos aquí ya el instrumento, en este caso, pues se hizo una especie de entrevista, ¿sí? En la cual, pues aquí va el nombre de la persona, el cargo, el área, va una pregunta, otra pregunta, y por aquí allá abajo, ya después de realizar todas las preguntas, se realiza la entrevista, ¿sí? Se entrevista a tal persona, se toma la información que la persona, pues, se pudo obtener de la persona al realizar la entrevista, y luego se sacan unas especies de conclusiones. Obviamente, y aquí las conclusiones son un poquito, pues, muy pequeñas, pues, a la cantidad de información que se pudo obtener, porque son como 20 preguntas. La idea como tal es que por cada una de las preguntas podamos nosotros sacar una especie de análisis, una especie de conclusión, ¿sí? Entonces, si tenemos aquí, por ejemplo, ¿tiene alguna apreciación que le gustaría aportar? Ah, bueno, perdón, algo más cerradito. ¿En qué lado le gustaría que tuviera el botón del menú? ¿Superior izquierda, superior derecha? Si 3 personas me dicen a la superior derecha, entonces una conclusión puede ser, las personas del área tal tienen pues un gusto porque el botón esté en la parte superior derecha. ¿Listo? El botón debe ser de color rojo, por ejemplo. ¿Listo? Entonces ya tenemos una especie de conclusión respecto a esta pregunta, esta interrogante. Si tenemos aquí otra pregunta, ¿en qué ayudará el software a los clientes a facilitar o hacer más rápido el proceso de registro de las personas? Entonces podemos hacer otra conclusión u otro análisis de que el sistema pues va a beneficiar a la empresa optimizando los procesos o haciendo que los procesos sean más rápidos y las personas o los trabajadores sean más eficientes. ¿Listo? Entonces ahí pues tendríamos un poquito más de análisis. Esto en cuanto a un pequeño ejemplo, lo que deben colocar en esta evidencia es lo mismo que realizar en la evidencia número 1, o sea, digamos el instrumento ya creado y ya diligenciado
como puede ser una o a dos personas o a tres, dependiendo de a quiénes los puedan aplicar, y ya luego de eso hacen el análisis, que es la parte de las conclusiones. ¿Listo? Entonces, Profe, tengo una sí, pregunta. cuéntame. Con respecto a esa entrevista o ese primer instrumento, ¿tiene un número limitado de preguntas No, o es libre? no, es libre, es libre. La idea como tal es que puedan, o si son, no sé, 5 preguntas, que las preguntas realmente puedan obtener la información, la mayor información que nos ayuda a nosotros a identificar qué es lo que realmente se requiere y por qué se requiere. ¿Listo? Que si tenemos una pregunta que nos diga cuál es la problemática que tienen actualmente o cuál es la mayor problemática que tiene actualmente su empresa. Entonces nos dice que no tenemos un sistema en el cual podamos pasar la información de un cliente que se está examinando por 3 áreas. Es decir, la primera cita era odontología, la segunda era, no sé, cardiovascular, no sé, no estoy bien experto en cuanto a medicina. Y la tercera era tal cosa. Entonces, cada vez que ingresaba el paciente a una de estas áreas, debía registrarse en un formato y esto nos causaba pues ineficiencias a la hora de realizar el examen. Nos gastaba tiempo. El doctor por cada uno de los pacientes tiene que llenar un formulario y esto se podría pues solucionar mediante un sistema en el cual yo pueda consultar al cliente si ya está registrado y todos sus datos. ¿Listo? Entonces allí pueden realizar las preguntas un poco con más de foco y no tienen que ser pues muchas preguntas, sino preguntas que realmente nos ayuden a obtener la mayor información posible. ¿Listo? Entonces ahí es, la cantidad de preguntas es libre. Listo. Eso en cuanto a la tercera actividad. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la primera la primera es crear una especie de instrumento, que ya sería elegir si es entrevista o cuestionario, y crear esa entrevista y ese cuestionario. ¿Listo? Para la entidad o para la empresa o en el caso para ustedes mismos. Si la idea como tal es personal de ustedes mismos, ¿qué es lo que pueden hacer en ese caso? Pueden ustedes crear ese formulario y pueden hacer la, aplicar ese formulario o esa encuesta a dos personas conocidas o que conozcan la problemática que ustedes están tratando de solventar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, voy a crear una aplicación para obtener recaudos o para poder, sí, para poder obtener recaudos y poder comprar comida a los animalitos de la calle. Entonces, en este caso, vamos a preguntarle a una persona, ¿a usted le agradaría una aplicación en la cual pueda enviar aportaciones para la comida de los perritos de la calle? Sí, y le pueden preguntar a, no sé, 3 personas o 3 amigos, cuando la idea es personal. Sí, con eso no tanto se ligan a que, listo, voy a ir a hacerlo con una empresa. También la pueden hacerlo, digamos, con ustedes mismos. Ahí se me ocurre esa idea ahorita. ¿Listo? Que realmente es válida porque pues también los proyectos personales pueden tener gran importancia. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, sí, muchas gracias. Sí, Listo, señor. excelente. Entonces, eso en Sí, cuanto a las profe. evidencias que pues o que tendríamos de explicación el día de hoy. Nuevamente recapitulando, evidencia número 1, elegir entrevista, cuestionario, pues yo le recomiendo esas dos, que hay más allí en el material de formación, pero le recomiendo esas dos. Y luego de elegida, crear un instrumento que ya serían las preguntas, si ya es entrevista, las preguntas abiertas totalmente, si es cuestionario un poquito más cerradas. Luego de ello tenemos la evidencia número 2, en la cual lo que vamos a hacer es ir a consultar las herramientas de captura de requisitos y definir aquellas funcionalidades de esta en un documento. Seguido, en la 3, lo que debemos de hacer es allí plasmar el instrumento que creamos en la evidencia número 1, ¿sí? Todas las preguntas, y ya debemos aplicar ese instrumento a 2 o 3 personas, con el fin de recolectar la información y nosotros poder hacer un análisis de lo que se requiere. ¿Sí? Sí, tiene una mente alzada, Jorge. Hola, buenas noches, profe. Una pregunta, la fecha de entrega de las Listo. actividades. Las fechas de entrega de actividades en estas evidencias corresponden a las siguientes. La evidencia 1 va hasta el día 17, la evidencia número 2 va hasta el día 17. Bueno, esas dos evidencias van hasta el 17 y la otra va hasta el 24. Que la otra puede ser para la siguiente conferencia, pero digamos que no, al no ser tan compleja, la dimos explicación en esta. ¿Listo?
pero Listo. esta varía hasta el 24. Importante sí, y es que a veces se suelen confundir porque cada numerito o identificador de estos tiene una, una sigla que dice AA1 o AA2 o AA3, como lo podemos ver por aquí en el cronograma. Vamos a ver aquí, a mostrar, espérame, mostrar. Entonces en el cronograma, si ustedes se fijan por acá, las evidencias que vimos la semana pasada tenían el eje A, pero tenían aquí un AA2 y era una evidencia 1. ¿Sí lo ven? Entonces, AA2 y evidencia número 2. Pero en estas que estamos viendo ahorita ya son AA3, evidencia 1, evidencia 2 y evidencia 3. Por eso yo les digo evidencia 1, evidencia 2 y evidencia 3. Pero algo importante es que ustedes se puedan guiar por el nombre de la evidencia. Porque me ha pasado que en algunos casos ustedes se confunden y dicen, no, es que encontré que decía EV01 o evidencia 1, entonces la mando en esta. Pero sucede que esta tiene un nombre que era infografía sobre teoría general de sistemas. ¿Listo? Entonces a veces se confunden enviando evidencias donde se ubican por el último código, pero tienen que también ubicarse digamos, por el código completo, es más acertado. De igual forma, yo al momento de cuando les envío las calificaciones, recordarles que encima de cada una de esas evidencias, ustedes pueden dar clic aquí, ¿sí? Y él les abre la plataforma en esa evidencia para que ustedes la puedan enviar y ya no se confundan tanto. ¿Listo? Entonces ahí también pueden ayudarse de esta herramienta, de ese Excel que les envío con las evidencias para que ustedes puedan abrirla y enviarla. E inclusive que también dice la fecha de entrega, que también se puede enviar por acá. Listo, esa sería la fecha de entrega, esta arribita. Listo, profe. Listo. ¿Alguna pregunta, Ok. alguna duda? Sí, Sí, tengo Marcela. otra pregunta y es que en la evidencia número 2 debemos hacer pues como un documento con las normas, ¿cierto? Correcto. Y yo recuerdo que usted nos había enviado como un formato, como un documento formato, pero no recuerdo si lo envió por el correo, si fue por el grupo de WhatsApp, entonces la verdad pues no sé dónde está. Listo. Si nos pueden por favor enviar nuevamente como ese modelo para poder, pues poder que quede bien la evidencia número 2. Listo. Ese modelo lo envié por el grupo de WhatsApp, si mal no recuerdo. Era algo parecido a este. Listo, en el cual teníamos por aquí el título, teníamos por aquí la descripción de la institución. Esto de acá, pues realmente se lo pueden saltar, lo pueden quitar. ¿Sí? Quitan esto. El resumen, pues lo pueden dejar o lo pueden quitar. Eso también lo pueden quitar de acá, para que no te ocupe tanto espacio. El parafraseo también lo pueden quitar. En una tabla de contenido la podrían dejar. ¿Sí? Esta lista de figuras la pueden quitar y aquí ya viene la parte digamos, el contenido. O sea, aquí, changos, borré algo que no era. Lo sigo borrando. Bueno, me confundí aquí estoy utilizando Word, jeje. Pero ya ustedes pueden guiarse sobre este formato y aquí en el capítulo 2 pues ya comentan, digamos, el desarrollo. Aquí pues viene ya la parte de la herramienta de recolección de requisitos y aquí viene la explicación. En cuanto a las normas APA, por lo general va una tabulación o 5 espacios, ¿sí? Que también es válido, o una tabulación de esta forma. La letra, pues a mí me gusta Time New Romance, pero actualmente creo que ya en la versión 7 se incluyó Arial y Calibri. Creo que Arial es 11, si no estoy mal, si mal no recuerdo. Pero pues a mí me gusta también, o sea, en cuanto a presentación, me gusta ese Time New Roman 12. Se ve bonito. Y el espaciado, que es para aquí arriba, es de 2 puntos. Por eso es que sea un poquito, eh, digamos, separado, pero realmente le da un estilo a los trabajos, digamos, de buena presentación. ¿Listo? Entonces, sobre esto lo pueden ir a trabajar, pueden quitar este texto y colocar el suyo, de acuerdo pues a lo que se requieran las evidencias. Ahorita vuelvo y se los envío ahí al grupo de WhatsApp y de pronto se le envían los correos también. Si Jenny tiene la Muchas manito alzada, gracias. con gusto Muchas más. gracias. Jenny tiene manito alzada. Sí, profesor, buenas noches para todos. Lo que pasa es que yo tengo una pequeña inquietud. Sí, cuéntame. Usted dice que hay que presentar trabajos de inducción. El problema es que yo tengo o sea, en Excel los primeros cuadros, o sea, después del nombre, el correo, aparecen en amarillo.
¿Esos qué significan y cómo uno los puede cambiar el color, como se dice el dicho? Ah, ok, Para en que ese cuadrito que yo les envío. Ajá, sí. Listo, en este cuadrito que yo les envío cuando aparezca en amarillo es porque ustedes enviaron una corrección y yo no las he calificado todavía. Jeje. Me hace falta a mí calificarla. ¿Listo? Los que están en rojo es porque en este caso la evidencia no la pasaron y deben volverla a presentar. Los que están en A pues están bien. Y los que están en SC son como tal que no han entregado las evidencias. ¿Listo? Si está en amarillo en este caso, si es... Ah, ok, ok. Si está así en naranjita, me hace falta calificarlo. Si está así este SC es porque no han entregado la evidencia. ¿Sí respondí a tu pregunta, Jenny? Profe, qué pena. Yo le voy a mandar un pantallazo ¿qué es? De mi Excel para que usted me diga Listo. qué es lo que yo tengo que enviar, porque sinceramente estoy como volando, dijeron. Ah, ok, ok, listo, no hay ningún problema. Me avisas. Creo que el Excel que me estás enviando es el tuyo, porque también estás generando con la herramienta de aprendiz, ¿cierto? Algo como esto. Creo que tú estás utilizando la herramienta. Esta de acá de aprendiz. Entonces, esta herramienta la pueden descargar ustedes como aprendices y la pueden utilizar también para descargar sus calificaciones. Entonces aquí ya les va a aparecer tan solo ustedes en el recuadro y los que están así que dicen presentar antes de tal fecha es porque no se ha presentado. Si está en naranjita es porque me hace falta calificarlo. ¿Listo? Igualmente me envía ahorita la captura, Jenny, y te saco la duda. Bueno, Bueno, profe, gracias. listo, con gusto. Listo, chicos. ¿Alguna otra duda, pregunta, sugerencia, reclamo? No, señor. Listo. Pues eso sería en cuanto a la conferencia del día de hoy, chicos. Como siempre, pues la conferencia va a estar pues subida a YouTube en el canal y pues también en la plataforma para que ustedes la puedan ver desde allí. En el canal pues se sube como tal para que ustedes tengan allí, digamos, la trazabilidad o acceso a todas las conferencias que se han realizado de forma pues organizada y fácil de encontrar. Bueno. Entonces, pues, como siempre, cualquier duda, pregunta que ustedes tengan respecto al desarrollo de las evidencias, me lo hacen saber, porfa, y yo les trato de colaborar allí. ¿Listo? Entonces, espero tengan una muy buena noche, chicos, que la terminen de pasar súper bien y nos estaríamos viendo en una próxima conferencia. Bueno, Sí, señor. Muchas gracias para todos. Que tengan una feliz noche. bueno, Hasta igualmente luego. para Gracias. todos. Igualmente, Hasta Luego, luego. buenas noches.